Ok, chicos, en el video anterior vimos lo que eran los tipos de articuladores, ¿cierto? Esta clasificación de clase 1, 2, 3, 4. Y dijimos que el articulador que nosotros más utilizábamos era el articulador tipo 3, que conocemos como el articulador semiajustable, ¿ya? Así que este video o esta parte, la última parte de la presentación de esta clase, va a estar dedicada a que nosotros conversemos un poco específicamente del articulador semiajustable, ya el articulador clase 3 y específicamente el tipo Arcon, ya que este es el articulador que ustedes van a utilizar en clínica. Vamos a mencionar algunas de las características, si bien en el video anterior hablamos superficialmente del articulador semiajustable, yo les dejo aquí características que son bastante importantes y que ustedes tienen que recordar. Una de ellas es que este articulador tiene una mayor versatilidad para reproducir los movimientos condilios que articuladores que son no ajustables, como por ejemplo el clase 1 o el clase 2, ¿ya? Además, reproducen con exactitud los contactos oclusales, algo que es muy importante en la parte del diagnóstico y en la planificación de tratamiento. Reproducen con exactitud los contactos dentarios durante los movimientos excéntricos, ¿ya? También importante para el diagnóstico. Y se obtiene mayor información sobre los movimientos específicos por paciente, ¿ya? Ahora, si nosotros nos vamos específicamente ya ahora a conocer y a entender todos los elementos del articulador semiajustable, tenemos que partir diciendo que el articulador semiajustable tipo Arcon consta de dos partes o dos componentes principales. Tenemos la rama superior y tenemos la rama inferior. La rama superior del articulador permite la ubicación del modelo superior y va a reproducir lo que es la cavidad articular de la articulación temporomandibular, la que conocemos como cavidad glenoidea. La rama inferior o mandibular permite la ubicación del modelo inferior y reproduce los cóndilos de ambas articulaciones temporomandibulares, ¿ya? Además de eso, posee en la zona anterior una mesa para graduar lo que es la guía incisal. Acá tenemos una imagen de un articulador semiajustable, tenemos nuestra rama superior que corresponde a esta estructura y también tenemos una rama inferior que corresponde a esta estructura. Si se fijan, la rama inferior simula como la forma de una mandíbula, tiene una rama, ¿cierto? Una derecha, una izquierda, aquí es donde van a estar ubicados los cóndilos. Recuerden que la característica del articulador semiajustable que es tipo Arcon es que los cóndilos están en la rama inferior y las cavidades glenoideas en la rama superior, ¿ya? Y como les dije también, tienen en la parte anterior, esta rama inferior, una mesa para graduar lo que es la guía incisal. Ahora vamos a hablar específicamente de todos los componentes tanto de la rama superior como de la rama inferior. ¿Ya? Vamos a partir por la rama superior. La rama superior comprende estos elementos, ¿ya? Tiene un cuerpo, que le vamos a llamar el cuerpo de la rama superior, tiene dos cajas glenoideas que corresponden a las cavidades glenoideas del paciente, ¿ya? Sin embargo, en el articulador no le vamos a llamar cavidades glenoideas, le vamos a denominar cajas glenoideas, que son estas, ¿ya? Hay una derecha y hay una izquierda, ¿ya? Además, tenemos las arandelas para la distancia intercondilia, tenemos una púa incisal y tenemos la platina de montaje y tornillo de fijación, ¿ya? Entonces, vamos a repetir. Tiene un cuerpo, ¿ya? Todo esto es el cuerpo de la rama superior. Tiene las cajas glenoideas. Tiene unas arandelas que están en esta zona para la distancia intercondilia, o sea, la distancia entre los cóndilos. Tiene una púa incisal, que es esta, ¿ya? Y tiene una platina de montaje, que viene a ser esta parte. Esta platina sirve para montar el modelo superior con su correspondiente tornillo de fijación, ¿ya? ¿Por qué tiene un tornillo de fijación? Porque estas platinas se pueden sacar, ¿ya? Y esto la fija, la mantiene en posición, ¿ya? Esto es en manera general. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos elementos, ¿ya? Para que los puedan comprender de mejor manera. Lo que es el cuerpo de la rama superior es una platina de aluminio. Dijimos que esta era la parte del cuerpo, ¿ya? Es una platina, como les dije, de aluminio que presenta en la zona anterior un orificio. En esta zona hay un pequeño orificio por donde se instala esta púa, ¿ya? Esta púa tiene este tornillo que permite que se mantenga en posición, pero cuando nosotros soltamos este tornillo, esta púa se sale, ¿ya?
y queda ahí el orificio. Entonces esta platina de aluminio tiene en la parte anterior un orificio en donde se coloca lo que es la púa incisal. Y en la zona posterior, ya en esta parte de atrás, va a tener lo que son los tornillos para fijar la cavidad glenoideas, ya las cajas glenoideas, ya. Recordemos que dijimos que estas eran las cajas y esta rama superior tiene estos tornillos y estos tornillos fijan estas cajas glenoideas, ¿ya? ¿Por qué las fijan? Porque estas rotan, ¿ya? En sentido anteroposterior, ¿ya? Pueden hacer un movimiento de arriba hacia abajo, ¿ya? Y este tornillo las fija, ¿ya? Entonces, el cuerpo es esta platina de aluminio, tiene en la zona anterior un orificio para la púa incisal y en la parte posterior tiene lo que son los tornillos para fijar las cajas glenoideas. Ahora, las cajas glenoideas, hablemos específicamente de las cajas glenoideas, son dos, ¿ya? Simulan lo que es la cavidad glenoidea del paciente y por lo tanto son dos, hay una derecha y una izquierda, y representan lo que son las paredes internas, superior y posterior del compartimiento supradiscal, ¿ya? Supradiscal de la articulación temporomandibular, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos nuestra articulación temporomandibular, sabemos que tenemos una pared interna, no la vemos acá, pero hay una pared interna, hay una pared superior, ¿ya? Tenemos también una pared, una parte superior, ¿cierto? Posterior. Y si ustedes se fijan, esta misma forma, ¿cierto? Es reproducida por nuestra caja glenoidea en el articulador, ¿ya? Tenemos una pared superior, una pared posterior y también una pared interna, ¿ya? Ahora, las cajas glenoideas constan de una pared interna con un tornillo superior, ¿ya? La pared interna, este es el tornillo superior, ¿ya? Y esta parte que se ve por arriba, cuando uno ve la caja glenoidea por la parte interna, después les voy a buscar otra imagen, ¿ya? Pero por la parte interna tiene una pared interna, ¿ya? Y este vendría a corresponder al tornillo superior, ¿ya? Tiene también una pared superior que vendría a corresponder a esta pared, es la pared superior. También tiene una pared posterior, ¿ya? Además de eso, tiene un saliente metálico que vendría a corresponder a esto de acá, que es donde nosotros vamos a colocar nuestro arco facial. Y además tiene un vástago grueso que corresponde a una estructura que está acá, ¿ya? Y todos esos van a ser los componentes de nuestra caja glenoidea. Vamos a repetir, tiene una pared interna con un tornillo de fijación, tiene una pared superior que está acá, esta es la pared superior, tiene una pared posterior, tiene un saliente metálico, que lo veo acá, de este lado, y por este otro lado tiene un vástago grueso, que ese vástago grueso es el que permite que nosotros esta caja glenoidea la podamos ubicar en la rama superior, ¿ya? Ahora, sigamos hablando de la caja glenoidea, ¿ya? La pared interna de la caja glenoidea tiene relación con lo que conocemos como el ángulo de Bennett, ¿ya? Y aquí tenemos que recordar un poco conceptos del semestre pasado, ¿ya? Recordemos que durante un movimiento de la mandíbula, ¿ya? De lateralidad, o sea, cuando el paciente mueve la mandíbula hacia la derecha o la izquierda, ¿ya? El cóndilo del lado de trabajo, que vendría siendo este, va a experimentar una traslación lateral que la denominamos como movimiento de Bennett, ¿ya? Lo que significa un desplazamiento en masa de la mandíbula hacia el lado en que se realiza el movimiento, ¿ya? En cambio, el cóndilo del lado de balance, que sería este, que es nuestro cóndilo de no trabajo, se mueve durante el movimiento de lateralidad hacia adelante, abajo y medial, ¿ya? El movimiento medial es posible de ser registrado y este forma un ángulo con respecto a un plano sagital denominado ángulo de Bennett, ¿ya? Y está representado clínicamente a través del registro de la guía condilia lateral. Entonces, nuestro lado de trabajo hace un movimiento de Bennett y nuestro lado de no trabajo hace un ángulo de Bennett. Y este ángulo es el que nosotros podemos registrar y podemos representar en el articulador, ¿ya?
La pared interna de la caja glenoidea, ¿ya? Aquí tendríamos entonces una vista distinta a esta, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, la pared interna de la articulación, ¿ya? Y cómo el cóndilo hace este ángulo de Bennett cuando hacemos un movimiento de lateralidad. Y eso es lo que nosotros queremos reproducir o lo que se reproduce con nuestra caja glenoidea del articulador. Esta es la visión interna que yo les quería mostrar anteriormente, ¿ya? Esta es la visión de la caja glenoidea vista por abajo, por la parte interna, ¿ya? Esta era la pared posterior, esta era la pared superior y esta es la pared interna, ¿ya? Esta es la pared interna y esta es la pared interna que nosotros podemos graduar con el tornillo superior de fijación, ¿ya? Fíjense, esta es la parte de arriba, esta es la parte interna, ¿ya? Esta es la parte superior, esta es la parte interna, lo que está por abajo, que aquí no se ve, ¿ya? Entonces, a través de este tornillo, esto que ustedes ven acá, vendría a corresponder a esta parte interna, ¿ya? Esto se mueve, ¿ya? Esto hace un movimiento. Y esto corresponde a esta pared interna de la cavidad glenoidea de la articulación. Vendría a corresponder a esto. Y esto se puede graduar, ¿ya? Y uno puede cambiar esta angulación, ¿ya? Uno la puede cambiar a través de este tornillo de fijación, ¿ya? Entonces, esa pared interna de esta caja glenoidea se puede graduar a través de este tornillo superior que permite reproducir el ángulo de Bennett o la guía condilia lateral según un registro individual del paciente, ¿ya? Y este puede ser graduado entre 0 a 30 grados, ¿ya? Fíjense, esta es otra visión, el tornillo, esta es la parte superior de esta pared, ¿ya? Y nosotros podemos graduar, mover esto en diferentes angulaciones. Acá están marcados los ángulos, ¿ya? Y estos van de 0 a 30, ¿ya? Si ustedes mueven este tornillo y esto lo mueven, ¿cierto? Cambia esta parte acá y cambia la angulación. ¿Qué angulación cambia? La de la guía condilia lateral, ¿ya? Ahí nosotros estamos graduando el ángulo de Bennett del paciente, ¿ya? Ahora, seguimos hablando de la caja glenoidea. Ya dijimos que podíamos graduar lo que era el ángulo de Bennett, ¿ya? Ahora, cuando la mandíbula realiza un movimiento de protrusión, ¿ya? Que es diferente al movimiento de lateralidad, ¿ya? Cuando nosotros realizamos un movimiento de protrusión, ambos cóndilos descienden en sentido anterior. Aquí tenemos nuestra articulación, nuestro cóndilo, ¿cierto? Y cuando yo hago un movimiento de protrusión, mi cóndilo va a descender en sentido anterior a lo largo de lo que es la vertiente posterior de la eminencia articular. Esta magnitud de descenso del cóndilo con relación a un plano de referencia horizontal le da lo que es la inclinación a la eminencia articular, ¿ya? Y esto determinará el grado de angulación de la guía condilia sagital, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la magnitud de descenso del cóndilo con relación a un plano de referencia horizontal lo da la inclinación de esta eminencia, ¿ya? O sea que entre más inclinada sea la eminencia, ¿cierto? Yo tengo una mayor inclinación de la guía condilia sagital, ¿ya? Si esta eminencia es menos prominente, yo voy a tener una menor inclinación, ¿ya? De esta guía. Ahora, como el descenso condilar se acompaña con un movimiento vertical hacia abajo de la mandíbula y de los dientes mandibulares, mientras mayor es el ángulo de la guía condilio-sagital, más altas van a ser las cúspides y habrá una mayor profundidad de las fosas. Y esa es la relación que nosotros encontramos o tenemos entre lo que es la guía condilia sagital con la anatomía dentaria. Fíjense, en este caso tenemos una eminencia que no es prominente, por lo tanto, yo tengo una menor inclinación y esto me da como resultado que las piezas posteriores tengan cúspides que son menos altas, ¿ya? Y fosas o surcos menos profundos. Pero ¿qué pasa si tenemos una eminencia articular muy marcada, que nos da una mayor inclinación de la guía sagitocondilar? Por lo tanto, la anatomía de los dientes posteriores va a presentar cúspides mucho más altas y fosas más profundas, ¿ya? Entonces, mientras mayor es la angulación, como en este caso, ¿cierto? Más altas van a ser las cúspides. Y contrariamente,
mientras menor angulación de la guía, más bajas van a ser las cúspides y menos profundas van a ser las fosas y los surcos, ¿ya? Ahora, en el articulador semiajustable, esta angulación también se puede modificar, ¿ya? Para reproducir el ángulo existente en un paciente específico. Si tenemos un paciente, nosotros podemos registrar esta angulación y la podemos modificar. ¿Cómo se hace en eso? ¿Ya? Entonces, en este sentido, la pared superior de la caja representa lo que es la guía condilia sagital, ¿ya? Y nosotros la podemos graduar. Si se fijan, aquí hay otros ángulos diferentes a los que vimos en el ángulo de Dennett, ¿ya? Esta es otra angulación, ¿ya? Y nosotros podemos graduar esta guía condilia sagital entre 0 y 70 grados por medio de un tornillo de fijación de acuerdo al registro de cada paciente. El tornillo está en esta parte, ¿ya? Aquí tenemos, recuerden esta imagen nosotros podíamos ver la relación con nuestra cavidad, ¿cierto? En sentido que puedo observar la pared posterior, la superior, y esta dirección o esta trayectoria es lo que conocemos como la guía condilo-sagital. Cuando el cóndilo se desplaza de arriba hacia abajo en protrusión, ese mismo movimiento yo lo puedo conseguir con el articulador, ¿ya? Y esta inclinación, esta pared superior es la que yo puedo angular. Fíjense, acá atrás están los ángulos, ¿ya? Esta es una visión, una fotografía más de arriba, ¿ya? Estos mismos ángulos son los que tengo acá y a través de este tornillo superior que no se logra visualizar acá, ¿ya? A través de este tornillo superior yo puedo graduar la angulación de esta pared superior. La puedo angular hacia acá, hacia acá, hacia acá, ¿ya? Dependiendo del ángulo o del registro individual que yo tomé del paciente, ¿ya? Acá tenemos otra imagen, ¿ya? En el caso del articulador semiajustable que utilizaremos, presenta cajas glenoideas con una pared superior que es plana, ¿ya? Si nosotros comparamos una articulación normal con la caja glenoidea del articulador, si bien nosotros queremos reproducir, ¿cierto?, esta cavidad glenoidea, en el articulador semiajustable tipo arco, esta superficie superior es plana, ¿ya? Fíjense, ustedes saben que en la articulación esta superficie no es plana, ¿ya? Entonces, ¿qué limitación nos presenta? Que nosotros vamos a poder reproducir únicamente el punto inicial y el punto final de esa trayectoria condilia sagital, ¿ya? Otros articuladores semiajustables pueden presentar una pared superior curva, ¿ya? Hay algunos que esta pared superior es curva, ¿ya? Sin embargo, los articuladores que nosotros utilizamos en clínica, que lo que la mayoría de los alumnos consiguen son los BioArt, no tienen esa característica, sino que tienen una pared superior que es plana, ¿ya? Ese sería como el pequeño inconveniente, ¿ya? Que esta trayectoria sería, en este caso, rectilínea, ya no sería curva, ¿ya? Ahí tenemos otra imagen en donde ustedes pueden observar los dos componentes que acabamos de conversar anteriormente. Esta es la angulación del ángulo de Bennett. Acá está el tornillo de fijación que permite angular la cara interna. Acá ustedes no están viendo la cara interna, pero yo sé que ya la recuerdan de la fotografía anterior. Ya, aquí es un ángulo de 0 a 30 y aquí tenemos lo que podemos graduar, que es la trayectoria sagitocondilar entre 0 y 70, ¿ya? Acá tenemos la imagen, ¿cierto? Con este es otro articulador, ya la misma caja glenoidea. Tenemos nuestro tornillo de fijación, donde podemos graduar nuestro ángulo de Bennett. Y acá tenemos lo que podemos graduar, la trayectoria sagitocondilar. Aquí sí, en esta imagen podemos ver el tornillo de fijación de la cavidad de la caja glenoidea, que aquí no se ve, ¿ya? Acá no se ve. Aquí están los dos. Este tornillo fija el ángulo de Bennett, este tornillo fija la inclinación sagitocondilar, ¿ya? Acá tenemos una imagen de más de cerca, ¿ya? Cuando nosotros angulamos la pared superior para la inclinación sagitocondilar, nosotros buscamos esta referencia, están estas marquitas acá, ¿ya? Y esto es lo que tenemos que hacer coincidir con el ángulo que nosotros hayamos registrado en el paciente, ¿ya? Ok, ahora, la pared posterior, ya hablamos de la pared interna,
que nos da el ángulo de Bennett, hablamos de la pared superior, que nos da la inclinación de la trayectoria sagitocondilar, pero también la caja glenoidea tiene otra pared que es la pared posterior, ¿ya? La pared posterior de la caja glenoidea es una canaleta, la podemos observar acá. Esta es la pared la pared posterior, perdón, ya es una canaleta que recibe el elemento condilar. Este es el cóndilo del articulador, que vendría a simular el cóndilo del paciente, ya fíjense. Entonces la pared posterior recibe este elemento condilar de la rama inferior, asegurando la relación céntrica en el articulador, que en el articulador la vamos a llamar relación céntrica instrumental, ¿ya? No me pueden decir relación céntrica, así nada más, ¿ya? Cuando hablamos de la relación céntrica del paciente que la trasladamos al articulador, aquí la vamos a denominar la relación céntrica instrumental, ¿ya? Acá tenemos otra vista, ¿cierto? Desde otro ángulo donde podemos ver cómo el cóndilo, ¿cierto? Se apoya en esta pared posterior, está apoyado en la superior y en la lateral, ¿ya? Entonces, en esta posición en donde está apoyado en la pared posterior, aquí ya estaría en una relación céntrica instrumental. Si se mueve a través de esta pared superior es porque yo estoy haciendo en el articulador un movimiento de protrusión y por lo tanto el cóndilo, ¿cierto? Se mueve a través de la pared superior y si yo hago un movimiento de lateralidad, el cóndilo se desliza en esta pared, ¿cierto? En esta pared lateral, ¿ya? O pared interna. Si está pegada a la pared posterior es porque la tenemos ubicado en esa posición de relación céntrica instrumental, siempre y cuando el registro que hayamos tomado es de relación céntrica, porque recordemos que el montaje lo podemos hacer en relación céntrica, pero también lo podemos hacer en máxima intercuspidación, ¿ya? Así que existe esa variación, depende de qué posición hago yo el montaje. Ahora, las cajas glenoideas presentan en su cara externa, que ya lo mencionamos anteriormente, una saliente, que es esto que ustedes ven acá, una saliente metálica para recibir otro instrumento que es el arco facial, ¿ya? Además, en su cara interna presentan un vástago grueso. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver aquí desarmamos la rama superior, ¿ya? Y entonces aquí pueden observar separada la caja glenoidea del cuerpo de la rama. Y fíjense que acá está el saliente metálico, ¿cierto? Por esta cara externa y por esta cara interna tiene un vástago más grueso, ¿ya? Este vástago grueso se introduce acá, en el cuerpo, ¿cierto? De la rama superior y permite la graduación ya señalada de la guía condilio sagital entre 0 a 70 grados por medio de este tornillo de fijación de acá, ¿ya? De acuerdo al registro del paciente. Entonces, estos eran todos los componentes. Ya vamos a volver a repetirlos. Dijimos que la caja glenoidea tiene una pared interna, tiene una pared superior, tiene una pared posterior, tiene un saliente metálico y también tiene un vástago grueso que es el que lo une a el cuerpo de la rama. ¿Ya? Ahora, otro de los elementos de la rama superior corresponde a lo que son las arandelas para la distancia intercondilar, ¿ya? Y vamos a parar aquí un momentito para hablar de lo que es la distancia intercondilar, ya en sí en el paciente, ¿ya? Esta distancia intercondilar es la distancia que existe entre los centros de rotación de cada cóndilo, varía de un individuo a otro y es uno de los determinantes de la anatomía oclusal en cuanto a lo que es la dirección de las crestas y los surcos, ¿ya? Aquí tenemos una imagen donde nos muestran, ¿cierto?, las distancias intercondilares que pueden ser diferentes dependiendo del paciente. No todos los pacientes van a tener la misma distancia entre cóndilos, ¿ya? Y esta distancia nosotros la podemos graduar en el articulador, ¿ya? Se puede graduar ya que se determina en el paciente a través del arco facial. Cuando nosotros colocamos el arco facial, como lo vamos a ver más adelante, uno puede determinar cuál es la distancia entre los cóndilos del paciente y esa distancia es la que podemos traspasar al articulador. La distancia entre ambas cajas, como podemos observar en esta imagen, esta es una imagen de atrás del articulador, ya podemos ver que esta distancia se puede graduar. Nosotros podemos separar estas cajas. Estas cajas se pueden separar más de esta parte del cuerpo,
¿ya? ¿Y cómo las vamos a separar? A través de arandelas. Estas son las arandelas. Esta es una arandela, esta es otra arandela, ¿ya? Yo puedo colocar aquí o sacar arandelas y por lo tanto la distancia entre estas cajas se puede acortar o se puede aumentar, ¿ya? ¿Cuánto la podemos aumentar o separar? Las vamos a medir o las podemos graduar en 3 categorías, S, M y L, ¿ya? Ahora, ¿qué significa este S, M y L? Tenemos el L, que vendría siendo una distancia intercondilia ancha. Es una distancia para aproximadamente de 112 milímetros. ¿Y cómo nosotros la graduamos? A través del uso de 2 arandelas. Cuando yo coloco 2 arandelas, aquí tenemos las arandelas separadas, aquí tienen una separada, ¿ya? Cuando yo coloco 2, si yo coloco esta más otra más, de un lado y del otro, yo estoy dando una distancia intercondilia ancha, ¿ya? O L, que sabemos que son 112 milímetros. También puedo tener una distancia intercondilia mediana o M, que va a corresponder a 100 milímetros, y esto lo logramos con el uso de una sola arandela. Y también tengo una distancia S o angosta, que van a ser 88 milímetros, y esto es cuando yo elimino las arandelas, ¿ya? Si yo no tengo arandelas en ninguno de los dos lados, yo voy a tener una distancia S, ¿ya? O angosta. Aquí les quería mostrar, fíjense en este ejemplo, ¿ya? Fíjense que aquí está la distancia M del cóndilo, que vendría siendo en la rama inferior, porque como vamos a ver más adelante, aquí yo me adelanté un poco, en la rama inferior también graduamos la distancia entre cóndilos, ya tiene sentido, si graduamos la distancia de las cajas, también tenemos que graduar la distancia de los cóndilos, pero lo que quería que se fijaran era que si yo tengo mis cóndilos en M, ¿cierto? Porque la distancia que fijé con el arco facial fue M, yo también tengo que graduar las cajas, ¿cierto? Y la M significa una arandela a cada lado, ¿ya? Si el paciente fuera L, o sea, una distancia ancha, yo colocaría 2 arandelas, 2 en este lado y 2 en este otro lado. Y si el paciente es angosto, yo sacaría todas las arandelas, ¿ya? Y fíjense que el cóndilo también se puede graduar, S, M, L, ¿ya? Ahora, yo les coloco esta otra imagen. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que hay distintos tipos de articuladores semiajustables tipo Arcon, ¿ya? Esta es una categoría, pero dentro de esta categoría las casas comerciales fabrican, hay diferentes marcas de articuladores semiajustables tipo Arcon, ¿ya? El que yo les muestro en esta imagen es un articulador marca Wipmix, pero también en esta yo les muestro el BioArt. ¿Por qué les muestro el BioArt? Porque es el articulador que la mayoría de los estudiantes compran, ¿ya? Entonces, ¿por qué les muestro esta imagen? Porque la distancia intercondilar en el BioArt la pueden graduar a través de esta pequeña especie como de llave, ¿ya? Uno le da vuelta a esta llavecita, uno le da vuelta y genera una separación, ¿ya? Una separación entre las cajas condilias, ¿ya? Entre las cajas condilias. Por eso les muestro esa imagen, porque en este caso no se utilizan arandelas, ¿ya? Pero sí se puede graduar la distancia intercondilia, ¿ya? Ok, entonces, tenemos aquí, yo les coloco, esta es como un resumen de todo lo que hablamos anteriormente. Me interesa que sepan que los ajustes más frecuentes del articulador semiajustable son la distancia intercondilia, ya vemos cómo se ajusta esto en el articulador. Podemos ajustar la guía sagitocondilar y podemos ajustar el ángulo de Bennett, ¿ya? Son 3 componentes que nosotros podemos ajustar en el articulador en base a los registros del paciente. Otro de los componentes de la rama superior es la púa incisal. Ya hablamos anteriormente que el cuerpo de la rama tenía un orificio en la parte anterior donde colocábamos la púa incisal. ¿Ya? La púa incisal está representada por un vástago en el sector anterior del cuerpo de la rama superior. Esta púa incisal se inserta, ¿cierto?, a través de este orificio y que además contiene el orificio un tornillo de fijación que mantiene fijado esta púa. Tiene un extremo plano y que ustedes pueden ver acá, este extremo es plano, a diferencia de este otro que es curvo, ¿ya? El extremo plano
se combina con una mesa incisal metálica y permite graduar lo que es la altura de las cúspides y la guía incisal, ya en caso, por ejemplo, de confección de prótesis totales removibles. Además, tiene el otro extremo que les dije que era curvo o convexo, que se utiliza con una mesa incisal plástica plana, especialmente diseñada cuando nosotros queremos individualizar lo que es la guía anterior con acrílico, ¿ya? Así que tiene esas características. Tenemos esta punta plana y esta que es convexa. Además, otro de los componentes son las platinas de montaje que permiten fijar los modelos de yeso. Tenemos platinas de montaje tanto superior como inferior. em, y permite justamente eso, ¿cierto? Fijar los modelos de yeso a la rama superior o inferior respectivamente. Además, estas platinas permiten manipular más de un caso en el mismo articulador porque se fijan a las ramas por medio de un tornillo de fijación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo montar más de un paciente en un mismo articulador. Yo puedo, recuerden que el modelo va fijado a esta platina, por lo tanto yo puedo desatornillar esta platina y va a salir con todo y el modelo, y por lo tanto a un mismo articulador yo le puedo fijar diferentes modelos, ¿ya? Y yo puedo tener varios pacientes montados en un solo articulador y simplemente intercambio las platinas, ¿ya? Por eso es que uno compra un articulador y puede comprar varios juegos de platinas. Ya ustedes las pueden comprar, estas platinas de montaje pueden haber metálicas, también hay plásticas, ya, y uno puede tener varias platinas. Y tiene esta característica, esta ventaja a los articuladores a través de estas platinas de montaje. Ok, todas esas características o elementos anteriores eran sobre la rama superior. Ahora hablemos de la rama inferior. La rama inferior se compone de dos sectores, uno posterior vertical, ya que vendría a corresponder a este sector vertical, en el cual se fijan los elementos condilares de la articulación temporomandibular y estos pueden atornillarse ya en posición como los tengo acá, o sea, esto se desatornilla y ustedes lo pueden atornillar en las diferentes distancias. Por eso les decía que la distancia intercondilar también se establece entre los cóndilos de la rama inferior. Y ustedes la pueden posicionar en ancho, mediano o angosto de acuerdo a la distancia intercondilia que nosotros registramos con el arco facial, como ya lo mencionamos anteriormente. Además, tiene una posición horizontal que vendría a corresponder a esta porción, donde nosotros vamos a fijar mediante un tornillo de sujeción lo que es la platina de montaje inferior, y en el sector anterior se pueden intercambiar las mesas incisales según la utilidad que nosotros estemos prestando del articulador, ¿ya? Esta mesa incisal, fíjense que tiene un tornillo acá abajo y por eso les coloco esta imagen para que ustedes puedan ver que esto se puede retirar. Esta mesa incisal se desatornilla y se desliza por esta ranura y se saca, ¿ya? Y se pueden intercambiar. Ahora, cuando la rama inferior con sus cóndilos están firmemente asentados en la pared superior, fíjense en esta imagen, ¿ya? Entonces, cuando la rama inferior con sus cóndilos está firmemente sentada en la pared posterior, superior e interna de la caja glenoidea de la rama superior, el articulador está en una relación céntrica e instrumental, ¿ya? Y puede de esta manera reproducir un eje de bisagra en relación céntrica, siempre y cuando el registro que nosotros hayamos tomado del paciente es de relación céntrica, ¿ya? El articulador puede describir movimientos puros de rotación, puros de traslación o combinaciones de estos dos, ¿ya? En los distintos sentidos del espacio. Es posible además describir movimientos de lateralidad y ustedes pueden reconocer cuál es el lado de trabajo, cuál es el lado de balance, ¿cierto? En el articulador. Es capaz además de reproducir movimientos protrusivos. Nosotros podemos deslizar hacia adelante, ¿cierto? Y puede reproducir este movimiento de protrusión en el cual las ramas inferior, ¿cierto? Se proyecta hacia adelante a lo largo de la línea media desde la posición intercuspal. Podemos concluir entonces que el articulador es un instrumento de gran utilidad en el análisis de los contactos dentarios en las distintas posiciones y movimientos descritos anteriormente, presentando una gran relevancia en el estudio de los movimientos mandibulares funcionales cuando los dientes están en contacto. Sin embargo, no es relevante en el estudio de movimientos funcionales que estén determinados por respuestas condicionadas desde el sistema neuromuscular, ¿cierto?
Ya que sabemos que este componente muscular está ausente en el articulador. En el articulador nosotros no tenemos músculos, ¿ya? Ahora les quiero mostrar un pequeño video que la verdad que es un pequeño resumen de todo lo que hemos comentado. Sin embargo, me gusta mucho porque les muestra esta imagen del cráneo en relación con el articulador, ¿ya? Así que lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. El articulador se define como un aparato mecánico que representa las articulaciones temporomandibulares y componentes de los maxilares al que puedan incorporarse modelos del maxilar y de la mandíbula, para simular el movimiento de estos últimos. Academy of Denture Prosthetic 1977. Los articuladores recrean, aunque no duplican, todos los movimientos mandibulares bordeantes, de modo que su función primaria es actuar como si fuera un paciente en ausencia del mismo, reproduciendo la dinámica mandibular a nivel condilar y su relación con las arcadas dentarias y el macizo cráneo facial. A pesar de que se ha dicho con frecuencia que la boca del paciente es el mejor articulador, estos dispositivos mecánicos ofrecen muchas ventajas sobre la boca para el desarrollo de la oclusión, entre otras. Los modelos bien montados permiten ser observados desde las caras linguales y con ello, detectar posibles interferencias oclusales que en boca serían difíciles de identificar. B. La cooperación del paciente deja de ser un factor crítico una vez obtenidos los registros requeridos para programar el articulador. C. Se evita la molestia que supone la saliva, lengua y carrillos del paciente, lo que simplifica los procedimientos de diagnóstico, incluyendo los encerados, planificación y ajuste oclusal. Winkler 1982. En prótesis fija permiten una correcta reconstrucción de las superficies oclusales. En prótesis parcial removibles son útiles para un correcto montaje de dientes artificiales, y en prótesis completa su uso es imprescindible para conseguir una oclusión balanceada bilateral. Ok, chicos, ¿ya? Quería que vieran ese pequeño video, que era un resumen, la verdad, de algunos de los aspectos que hemos conversado anteriormente. Y para terminar, les quería mencionar lo que son las limitaciones del articulador semiajustable, porque hasta el momento hemos conversado, ¿cierto?, de muchas cosas positivas, pero el articulador también tiene sus limitaciones, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estas? En primer lugar, sus dispositivos articulares reproducen el inicio y el fin del movimiento articular, ¿cierto? Ya dijimos que pueden reproducir el punto inicial y el punto final, y sin embargo esa parte intermedia, como son paredes superiores que son rectilíneas, ¿cierto? Representan un promedio en las áreas intermedias. Esa vendría siendo una de las limitaciones. Otra limitación es que estos articuladores utilizan un eje de bisagra posterior que es arbitrario. Si bien dijimos que ubicaba, ¿cierto?, esta relación céntrica instrumental, ¿cierto?, y que esto permitía localizar este eje de bisagra posterior, este sigue siendo de cierto modo arbitrario, ¿ya? En base a promedios poblacionales, no es un eje de bisagra exacto. Factor que hasta cierto punto distorsiona la reproducción de las relaciones intermaxilares al momento de programar un cambio de dimensión vertical oclusal como objetivo terapéutico, ya en pacientes que nosotros queramos cambiar la dimensión vertical del paciente. Otra limitación es que estos articuladores programan sus dispositivos articulares por medio de un registro en cera. Nosotros, cuando queremos programar el articulador, lo que tomamos son registros en cera que van a capturar la dimensión individual de desoclusión en una posición excéntrica vis a vis, ¿cierto? Que puede ser en protrusión o en lateralidades. La confección de este registro, que es en cera, requiere de una gran experiencia por parte del operador, ¿ya? Quien debe, con cierto criterio, elaborar una galleta de cera que sea más gruesa, por ejemplo, en el lado de balance del movimiento mandibular, y asegurar que en el acto de captura del registro no se genere una distracción articular que perturbe la medición.
Así conseguido es posible observar gran variabilidad entre operadores adiestrados al momento de medir las trayectorias condilia, sagital y lateral, ¿ya? Definitivamente tomar un registro en cera requiere de cierto adiestramiento, es muy difícil conseguirlo y como les acabo de mencionar, pueden que hayan variaciones entre operadores, ¿ya? Y eso puede ser una limitación. Y la última limitación es que al ubicar el punto suborbitario como referencia anterior del plano axiorbitario con fines de ubicar el modelo superior en el articulador, se utiliza un localizador Nation que ubica el punto suborbitario a 22 milímetros de este punto Nation, que esto fue lo que conversamos en el primer video, ¿ya? Ahora, esta distancia es arbitraria, está basado en promedios poblacionales que no son representativas de todas las poblaciones, ¿ya? Entonces, como podemos ver, tiene sus limitaciones, ¿ya? Sin embargo, es un excelente instrumento a la hora de nosotros hacer nuestros diagnósticos, nuestras planificaciones de tratamiento y a la hora de elaborar el tratamiento en sí, ya con un objetivo terapéutico, tanto en la confección de prótesis, removibles, prótesis fijas, incrustaciones, implantología, etcétera, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo por esta clase de tipos de articuladores. Espero que haya sido útil, que hayan comprendido. Si tienen dudas, les pido que por favor me las hagan llegar a través del foro de oclusión. Les agradezco a los que me han hecho consultas a través de ese medio. Yo trato de siempre contestarles a la brevedad y me interesa más que nada que puedan hacer sus consultas, ya que este tema entra en el segundo certamen, ¿ya? Este es un tema más que nada teórico, ¿ya? No vamos a tener un componente de o una instancia para hacer algo un poco más práctico, ya que es netamente teoría, ya son cosas que ustedes tienen que aprenderse. Los invito y los animo a que traten de utilizar metodologías de estudio, como por ejemplo los resúmenes, los dibujos, en el caso de tipos de articuladores les puede ayudar tal vez a hacer ilustraciones, dibujos, donde puedan de alguna manera señalar las partes del articulador. Los animo a que hagan un mapa mental, ¿ya? Siento que les puede servir mucho hacer un mapa mental, ¿cierto? De los tipos de articuladores, en donde hablen de cada uno con sus diferentes características y hay definiciones que tienen que aprenderse sí o sí, ¿ya? Eh, y eso, ¿ya? Así que eso sería todo por esta clase. Que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana y mucho éxito en el siguiente certamen.